sumo interés y de mucha importancia. En el día de hoy ella va a tratar el tema de lo que es la historia del movimiento feminista y en especial también hablará sobre la participación que ha tenido la mujer dominicana en la política. Ha pasado un proceso electoral que concluyó ayer con las votaciones y en todo el trayecto de ese proceso electoral se notó y se confirmó que la mujer dominicana tiene una participación activa, ha participado de manera fundamental en la política, se ha integrado y eso es un paso de avance para el país, tener a las mujeres integradas a lo que son las propuestas de política en el país y también activando en defensa de sus intereses. La mujer ha tenido en la historia una situación en momentos de discriminación. Es decir, la mujer no es lo que se ve hoy. Hoy en día la mujer ha logrado pasos de avance, pasos que ha recuperado a través de la historia, pero también de una lucha tenaz para lograr posicionarse en el lugar que hoy se encuentra. No ha sido tan fácil que la mujer haya podido situarse en una situación como la que tiene hoy día. En la época pasada, en el siglo pasado, hablamos del siglo XVIII, XIX, y hasta en el siglo XX, el siglo pasado, había una situación donde la mujer era discriminada. No se le permitía muchos derechos civiles y políticos que sí ejercía el hombre. Eso ha sido un trayecto de lucha que ha conllevado ciertos niveles de confrontación con el sistema establecido, un sistema que ha discriminado a la mujer y que se ha mantenido con ciertos niveles, pero ya en esta época, en pleno siglo XXI, no se justifica que la mujer tenga una situación que no sea prácticamente pareja, o por lo menos que se trate de igualar a lo que son las oportunidades que tiene el hombre. La mujer se ha ido desarrollando mucho en aspectos fundamentales como son la educación. Es decir, vemos hoy que las mujeres están preparadas de manera consistente y sólida y que han tenido un rol importante en lo que ha sido el papel y su rol en la educación. Es decir, ha tenido que desarrollarse, ha tenido que participar, porque esa no es que ha sido tampoco fácil, que se le ha brindado la oportunidad así, sino que ellas mismas se han superado y han ocupado posiciones importantes, no solo aquí en el país, sino a nivel mundial. Sí, la mujer se ha ido superando y ha ido ejerciendo su rol en el aspecto educativo, también en el aspecto científico. Hay muchas mujeres que se han destacado como investigadoras y sus aportes se ven ahí, son palpables. Ese ha sido uno de los aspectos que la mujer ha ido desarrollando en las últimas décadas. Pero no solo se ha quedado en la educación, sino también en las actividades deportivas. Esas actividades recreativas y deportivas, la mujer ha logrado un papel, una función importante y se ha situado en los renglones deportivos a nivel de Marilady Paulino y por ejemplo ahí están la Reina del Caribe. Es decir, ha habido un progreso en el deporte donde la mujer ha tenido también, la mujer dominicana, una participación muy destacada y activa. Y eso ha sido una superación vertiginosa, de manera que uno a veces se sorprende por los niveles de desarrollo que tenemos nosotros, y también otro elemento crítico es el poco aporte que se le da a algunas actividades deportivas en el país. Entonces ellas se han ido superando, han ido venciendo todos los obstáculos y se han situado en una posición de vanguardia, contribuyendo de esa manera al desarrollo deportivo del país.
y a situar también la nación dominicana en un renglón bien importante a nivel olímpico, participando en Olimpiadas, teniendo una participación activa en todos los deportes prácticamente. Es decir, que ha habido ese activismo de la mujer y ese desarrollo en ese aspecto deportivo. Ya mencioné el educativo, pero también en el cultural, es decir, en el aspecto cultural, la mujer también se ha ido involucrando, participando, desarrollando. Y otro aspecto que no deja de ser importante es la política. Es decir, en otros tiempos la mujer no tenía ninguna participación política. La mujer dominicana viene a situarse y a lograr una participación política en el aspecto de las votaciones a partir de 1942, cuando en plena dictadura trujillista logra tener acceso a las votaciones. Es decir, ese proceso que se da a partir de 1942, cuando ya la mujer dominicana empieza a ejercer su derecho a elegir, eso es un paso que ellas fueron dando, pero con una lucha tenaz, una lucha frontal para lograr dar ese salto, que siguió también con las luchas políticas que se generaron a partir de ese mismo momento en que se fueron formando organizaciones políticas como el 14 de junio, ahí vemos a las Mirabal, que también en el aspecto político, Minerva Mirabal tuvo una participación activa en la fundación de lo que fue el 14 de junio. Es decir, una lucha que la llevó a ella y a sus dos hermanas, Patria y María Teresa, a tener consecuencias fatales porque el régimen la eliminó, la asesinó a esas tres glorias de la lucha política y la lucha reivindicativa del pueblo dominicano. Es decir, que nosotros hemos tenido en esa época tenebrosa de la dictadura trujillista, hemos tenido también esas representantes dignas de lo que son la defensa de los derechos del pueblo dominicano. Es decir, que nosotros vemos en ese momento que cuando se abre ya incluso el proceso democrático dominicano, que se inicia ya con el ajusticiamiento del tirano Trujillo, el 30 de mayo de 1961, es decir, a partir de ahí, de ese momento que se abre todo lo que es el proceso de democratización de la República Dominicana, también la mujer jugó un papel fundamental en ese momento y vemos muchas de las jóvenes de esa época integradas a la lucha política, a la defensa de los derechos de los trabajadores, porque ese momento, en ese instante en que desaparece la dictadura trujillista, se abre una etapa de confrontación y la mujer dominicana en ese momento tuvo una participación muy activa en lo que fue esa lucha que se fue librando. Es decir, la mujer dominicana en ese momento, en esa brega democrática que se da a partir de la eliminación física del tirano Trujillo y de la desaparición de su dictadura, tiene una activa integración a lo que era el movimiento reivindicativo, el movimiento de lucha, porque eso no fue algo tan fácil, no fue que se les regaló algunas reivindicaciones que fueron logrando las mujeres, sino que fue a través de esa confrontación en el plano de la política, en el plano de lo que era su lucha, su deber de estar al frente y de lograr en ese momento que se permitiera todo lo que era la afloración, la llegada aquí de las libertades y la participación también de los partidos políticos que en ese momento luchaban por lo que significaba en todo lo que fue
la parte democrática de la lucha, la integración de la mujer. Eso fue un elemento fundamental y básico que se fue destacando en todo el trayecto de 1961 a 1965, es decir, con la llegada del triunvirato, luego, más adelante, esa lucha que se fue desarrollando y que concluyó con lo que sería la desaparición y la eliminación del régimen del triunvirato a través de la lucha democrática y que llegó al plano también de la confrontación armada con la revolución, la guerra de 1965. En esa guerra también se notó y se vio la mujer con una participación de manera destacada, es decir, la mujer tuvo esa integración de manera directa también en ese momento donde la patria requirió que ellas participaran y tomaran las armas. Es decir, eso fue un momento de muchas dificultades, de muchas confrontaciones, y la guerra, como toda guerra, trajo también la desaparición física de muchas personas que tuvieron que asistir a ese episodio, a esos acontecimientos que fueron lamentables, como fue la ocupación norteamericana el 28 de abril de 1965. Es decir, que tenemos toda una situación de confrontación y de lucha que la mujer ha tenido que participar y tener un protagonismo de manera directa en cuanto a lo que ha sido su sacrificio y su esfuerzo. Bueno, tenemos ya a la doctora Dora Eusebio, la tenemos para con ella dialogar, tener una conversación acerca de lo que es el feminismo, es decir, la historia del feminismo. Además de eso también ver cómo ha sido la participación política de la mujer en los últimos años y específicamente en el día de ayer que concluyeron las elecciones nacionales, elecciones presidenciales y también elecciones congresuales. ¿Cómo está, doctora Eusebio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está, doctora? Bueno, muy buen día, Miguel. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Mirando que vamos a tratar hoy el tema de la participación de la mujer. Un poco todavía reflexiva en relación a las elecciones de ayer. Sí, vi que usted tuvo una participación también. Sí, una vez más, gracias por la invitación. Eso es algo importante. Fue a intervenir en el programa, una vez más dándote las gracias por invitarnos. Pues, sí, siempre. Si quiere Sí, parece que hay problemas con la comunicación. Inmediatamente sí. te diré que la historia... ¿Puedo comenzar? Sí, le decía que vamos a tratar ahora el tema del feminismo, es decir, la historia del movimiento feminista, pero también vamos a aterrizar un poco en la época actual, referido al feminismo y a la participación política de la mujer en la política dominicana. Pero primero vamos a hacer un panorama histórico, es decir, acerca de cómo ha ido desarrollándose la lucha, el movimiento feminista en la historia, cómo se ha ido avanzando y logrando peldaños acerca de su lucha y de su participación en los reclamos de los derechos civiles y de los derechos también políticos de la mujer. ¿Cómo se ha dado eso a nivel de la historia? ¿Cómo se ha desarrollado esa lucha? Sí, justamente yo estoy trabajando eso
en un estudio sobre teoría feminista en la República Dominicana y específicamente sobre el surgimiento del feminismo transformador. En algunos países del mundo lo dividen en olas. A mí me parece que dividirlo en olas es algo como muy trivial y yo prefiero tratarlo en etapas. Entiendo que entre nosotros hubo un feminismo de antecedentes y luego ha ocurrido en la historia dominicana el surgimiento del feminismo transformador, porque no es lo mismo el feminismo liberal que el feminismo transformador. Entonces, ¿desde dónde surgen esos antecedentes? Esos antecedentes surgen con la gran maestra, la gran poetisa dominicana Salomé Ureña de Enríquez. Salomé Ureña de Enríquez no solamente fue aquella mujer Salomé, hay un poco de problema en la comunicación. que organizó y dirigió el Instituto de Señorita Salomé Ureña para crear. ¿Escuchan bien? Sí, sí, siga. Sí, ya voy a ver si corrijo qué es lo que puede haber pasado. Sí. Pues Salomé Ureña de Enríquez fue la primera normalista, la primera maestra normalista que dirigió el Instituto de Señorita Salomé Ureña, como hoy se le llama, pero que le costó mucho trabajo. Ella fue una gran pensadora, además de literata. Perteneció al movimiento positivista junto con el puertorriqueño muy mencionado Hostos, que era el maestro de ella y de la familia de su marido y el hermano Francisco y Federico Enríquez Carvajal. Entonces, quiero decir que estoy hablando de una mujer singular, porque era poetisa, era participante de las ideas progresistas liberales de entonces y además conocía del positivismo, que era la corriente filosófica más avanzada de la época. Si nosotros nos ponemos a leer los discursos de Abigail, perdona, que estoy con los ruidos aquí un poco, de Salomé Ureña de Enríquez, encontramos la mujer feminista, encontramos la mujer política preocupada por los problemas nacionales, encontramos que la gente le pedía que que elaborara un poema para, como respuesta a las más acuciantes situaciones del momento. Entonces, y en sus discursos, decía ella, la mujer está en una condición peor que la de su propio hijo. Su hijo acude a las aulas y es él que le enseña a leer. Esto tiene que terminar. Y se evidencia entonces el derecho de la mujer, sobre todo la educación, Está la los de discursos de Salomé Ureña de Enríquez y cómo ella goza cuando de un servicio y un bien a la patria. Entonces, pasamos unos años, y no son ni siquiera 100, no tanto tiempo, y llegamos a las sufragistas. La historia de las sufragistas se conmemoró hace unos días, o sea, el derecho al sufragio femenino.
De esta época de la historia dominicana hay mucho que decir, porque la primera que se destaca es Petronila Angélica Gómez, que organiza el Comité Internacional de Mujeres en San Pedro de Macorís, y lo hace como respuesta a la intervención norteamericana de 1916. Entonces ella participa con todos estos grupos allí en San Pedro de Macorís y luego funda la revista Fémina. Años después llega al país Abigail Mejía, que había estudiado en las universidades francesas y tenía un acervo cultural muy en contacto directo con el liberalismo europeo, y esas ideas ella las trae aquí. Ya se estaba dando a nivel internacional el movimiento sufragista de las mujeres por el derecho al voto en prácticamente en una buena parte del mundo occidental. Entonces, Delia Weber también es una persona que interesante porque es muy amiga de Petronila y también amiga de Abigail Mejía, y fue otra de las que se incorpora al movimiento sufragista. El movimiento dirigido por Abigail Mejía constituía primero el club Nosotras y luego fundan la Acción Feminista Dominicana. Desde estas dos instancias escribe Abigail Mejía en el periódico El Listín Diario, también en la revista Fémina, y desde sus posiciones nosotros podemos ver muy claro a la mujer con una conciencia muy clara de las diferencias de tratamiento que da la sociedad a las mujeres por su condición de serlo. Entonces, es muy crítica, ella es muy aguda en su pensamiento, llega a decir en uno de esos escritos que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para pensar, que pueden también eh, participar de sus derechos, y más, dice ella, más que muchos hombres que lo que van es a hacer nada en los puestos electivos y en los puestos directivos. Es decir, que a veces el pensamiento de Abigail trascendía la, la, trascendía el problema hombre-mujer para hacer críticas de tipo político también. Algunas historiadoras dominicanas que le han estudiado dicen que ya pasaba muy sutilmente o muy alegremente de una situación a otra, porque tenemos que observar también que ya era la década de los 40 y que ya los revolucionarios de la República Dominicana, los de izquierda, estaban participando en el partido PSP. Posteriormente, cuando llega la intervención del 49, ya hay una resistencia mínima, pero a las ideas de Trujillo, mientras que por otro lado, las mujeres de sufragistas pues aceptan la petición que les hace Trujillo de aceptar sus demandas, o sea, de promocionar las demandas de las mujeres por el derecho al voto y por sus derechos civiles. Entonces, en un discurso que presentó en el Ateneo Dominicano, Trujillo acepta las peticiones
de la AFI y se hace un abanderado también de ellas. Pero resulta que estas mujeres, con Abigail Mejía a la cabeza, los aceptan y llegan a llamar a Trujillo el presidente feminista y a participar de sus actividades y a pedirle al Partido Reformista que les apoyara económicamente, perdón, al Partido Dominicano que le apoyara en sus actividades. Es importante analizar, escudriñar, y a eso me dedico en mi investigación, a escudriñar cuál es el pensamiento político de estas mujeres, cómo, cómo tratar esta situación, porque eh, hay ambigüedades, el feminismo dominicano acepta el aporte de las sufragistas sin ninguna crítica hacia sus posiciones, eh, digamos, de compañía a la dictadura trujillista. Pero por otro lado, se propone el 25 de noviembre, el día del asesinato del mismo esbirro, del mismo dictador, Rafael Leonidas Trujillo, a, a las hermanas Mirabal. Entonces esto se convierte internacionalmente en el día eh, de la no violencia internacional contra la mujer. Entonces yo creo que eso tiene que quedar claro en la historia dominicana. O sea, cuál fue la participación de cada una, porque lo más importante es, y esto es bueno que quede claro, que el feminismo dominicano siempre ha estado unido, relacionado a alguna que otra organización política. Y es difícil que un movimiento social de envergadura no tenga esos vínculos políticos. No, eso no solamente ocurre aquí, ha ocurrido en el mundo entero. Entonces, eh, despolitizar el movimiento feminista es también digamos, una acción que no se corresponde con la realidad. La genealogía es una ciencia que hurga, que intenta buscar la verdad en aquellos hechos que no han sido considerados por la historia, sino en todas las fuentes vivas, en todas las fuentes que han sido olvidadas expresamente por las relaciones de poder. Entonces yo intento hacer esto en este estudio y en esta disertación de hoy. Si quieres, Muy, continúo hacia adelante, si no tienes alguna pregunta que hacerme. sí, muy importante, doctora Dora Eusebio, esa investigación que haces sobre el movimiento feminista, partiendo de lo que fue los aportes que se hizo en esa época de Salomé Ureña, con el positivismo, con Hostos. Ella fue discípula de Hostos. Es decir, que ese trabajo tiene una significación bastante importante para estudiar y ver cómo el movimiento feminista se fue desarrollando en República Dominicana. Abigail Mejía, que fue toda una personalidad en esa época, en la época de los 40, en plena dictadura de Trujillo. Sus aportes también hay que irlos recogiendo, pero también usted analiza ya finalmente la participación de, por ejemplo, en este caso de Minerva Mirabal y las tres hermanas Mirabal, en lo que fue esa oposición al gobierno de Trujillo. Es decir, también siempre ha habido, como usted señala, un componente político en lo que es la lucha femenina. Entonces, ¿cómo usted ve que se va caracterizando luego del ajusticiamiento de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, cómo se va desarrollando? Porque llegaron esa lucha femenina, es decir, porque también se produjeron muchos acontecimientos que también requirió la participación de la mujer. Y en este caso, por ejemplo, la lucha democrática que se abrió
a partir de 1961, la Guerra de Abril, la llegada de los 12 años de Balaguer. Es decir, hubo un proceso histórico que se dio en esos años, en esas décadas, que conllevó también que la mujer tuviera que tener una participación activa y luchando por sus reivindicaciones. ¿Cómo usted analizaría esa parte ya de la época donde se inicia el proceso que se le ha llamado de democratización del país? Claro, después de la caída de Trujillo, los movimientos políticos dominicanos salen a la luz pública. Eh, Llega el PRD con Voz del Extranjero, se funda aquí la Unión Cívica Nacional con Viriato Fiallo, y en la izquierda, esos grupos que estaban en la clandestinidad, como el PCP, como el Movimiento Popular Dominicano, entonces salen un poco a la luz pública. No es que hacen vida política abierta, porque nosotros sabemos que no es sino en el 1978 cuando se elimina la ley aquí de que contra el comunismo y contra las organizaciones de izquierda. Entonces el tiempo de la clandestinidad dura mucho más que eso, pero ya comienza a organizarse el movimiento sindical durante esa década del 60, FOUSA Cecitrado, la Federación de Estudiantes Dominicanos. En esa década también se crea la Federación de Mujeres Dominicanas. Durante ese periodo, anterior a la Guerra de Abril y posterior a la Guerra de Abril, no hubo una participación de las mujeres en la lucha abierta por sus derechos. Yo digo que no había tiempo para eso. O sea, tampoco le dio tiempo a Minerva Mirabal dedicarse a la lucha por los derechos y las reivindicaciones femeninas cuando tenía el enemigo enfrente, casi en casa. Entonces, la lucha de entonces era por, antes de la muerte de Trujillo, por eliminar el tirano y salir de la dictadura, y posteriormente, con la caída de Trujillo, por las libertades públicas. Recuérdese que fue un periodo en el que hubo también mucha persecución a los oponentes a la dictadura, quedaron los remanentes de la dictadura, o sea, gente que mantenía el pensamiento de Trujillo vivo. Recuérdese que Balaguer fue presidente durante la tiranía de Trujillo, y gracias a sus buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que estuvo muy implicado en la transición política, resultó como candidato a las elecciones de 1966. Bueno, pero tenemos que ir un poco atrás a la participación de las mujeres, o sea, lo ocurrido después que Bosch resulta electo presidente en las elecciones de diciembre de 1962 y derrocado en septiembre del 63. Su gobierno de 7 meses duró poco, estuvo defendiendo la justicia social, algunos cambios en la marcha de la economía, en la marcha de los institutos castrenses, cuestión que no gustó para nada a la oligarquía dominicana, concentrada fundamentalmente en la UCN, y tampoco le gustó al gobierno de los Estados Unidos, y apoyan su derrocamiento. En abril del 65 entonces se lanza el pueblo a las calles y se inicia lo que conocemos como la Revolución de Abril. Las mujeres participan también en este proceso
histórico, libertario. Participaron en comandos. Cayó, por ejemplo, Yolanda Guzmán, que fue una luchadora de movimientos sociales en la parte alta de la ciudad, y fue asesinada por la defensa de esos derechos y exigiendo la libertad de unos presos. Fue asesinada en plena calle, Yolanda Guzmán. Pues otras participan, acudiendo incluso a los comandos y recibiendo instrucciones militares, participando como parte de esa resistencia, de ese ejército de resistencia a la intervención norteamericana que ocurrió a partir del 28 de abril, dando diferentes tipos de apoyo. Las que cocinaban también estaban en la guerra, o también las que atendían a los enfermos. Y yo aquí recuerdo a mi madre, Altagracia Gotró. Mi madre era enfermera del Hospital Padre Villini y no quiso en ningún momento aceptar irse al Hospital Darío Contreras o al de San Isidro, como se le había orientado a las enfermeras. Mi madre dijo, no, mi hospital es el Padre Villini, y se iba a pie de mi casa en la Sabana Larga hasta la entrada, cruzaba también el puente y se dirigía a su hospital. Realmente mi madre apoyaba la revolución y nos llevó a nosotros, a cada uno de nosotros, para que fueran a ver los muchachos en los comandos. Sí, mi madre estuvo los días 15 y 16 atendiendo enfermos, curando heridos que habían estado enfrentándose a las fuerzas militares dirigidas por Wessing y también a los marines estadounidenses. Muy bueno ese testimonio suyo, doctora. Es decir, que su familia también tuvo una brillante participación activa en lo que fue la guerra de abril del 65. Es un buen testimonio, no lo sabía. Es bueno que el público lo conozca, que ustedes también contribuyeron a la defensa de los mejores intereses del pueblo dominicano. Sin embargo, vamos a hacer una pausa breve. Sí, pero, para volver, vamos a ver una cápsula sobre noticias, ciencia y tecnología que hemos preparado para el público. Seguimos con su exposición, que es bastante brillante, doctora Dora Eusebio. Sí. Vamos a una pausa y en breve volvemos. Preguntas que parecen demasiado simples, ingenuas o infantiles, como ¿por qué existe la noche?, nos llevan muchas veces a respuestas complejas que encierran multitud de conceptos físicos y derivadas curiosas. Que existan el día y la noche deriva directamente de que la Tierra rota sobre su eje y no siempre ofrece la misma cara hacia el Sol. Así que la pregunta sobre por qué existe la noche se convierte en por qué la Tierra rota sobre su eje y cómo lo hace. La explicación se basa en física fundamental y como tal es extremadamente importante para comprender cómo funciona el universo. No hablamos de física tan popular como la ley de gravitación universal o la equivalencia entre masa y energía, pero sí de la conservación del momento angular, que es tan importante sobre ello. La formación de sistemas planetarios, la conservación del momento angular, obliga a los planetas a rotar. Pero sigamos el camino hacia entender por qué existe la noche, añadiendo más variables
que afectan a esa rotación. ¿Todos los planetas rotan sobre su eje? Pues deberían hacerlo. Si fuera por conservación del momento angular, desde su formación, pero a los planetas les ocurren otras cosas que pueden parar la rotación. De hecho, Venus se piensa que ha parado su rotación. Incluso se ha invertido. Rota en sentido contrario al resto de planetas del sistema solar y al de su propia órbita alrededor del Sol. El resultado es que un año venusiano son 224 días terrestres. Podemos concluir que el concepto de día y noche no es el mismo en otros mundos, al menos si consideramos la duración de ambos que los terrícolas tenemos en mente. ¿Es posible que un planeta no tenga día y noche en absoluto? Es decir, para ser más precisos, ¿es posible que una zona de un planeta sea de noche? La respuesta es sí, y está relacionado con otros conceptos físicos. El día y la noche no se acabarían en lados opuestos del planeta. ¿Hay alguna manera más de quedarse sin noche o sin día por largos periodos de tiempo? Pues sí, la duración de la noche depende también de cómo se orienta el eje de rotación con el de la órbita alrededor de la estrella. En la propia Tierra, el eje de rotación no es perpendicular al plano por donde se mueve el planeta alrededor del Sol, que se llama plano de la eclíptica. Así que como si fuera una peonza ligeramente tumbada, existe un ángulo de 23 grados entre eje y la eclíptica. Ese ángulo de la eclíptica, además de provocar las estaciones en algunas zonas del globo, hace que la noche sea muy larga o inexistente durante meses en las zonas polares. Estamos conversando con la doctora Dora Eusebio acerca de la historia del movimiento feminista, pero haciendo énfasis también en lo que ha sido la participación política de la mujer dominicana en la política, es decir, cómo se ha ido desarrollando ese trabajo feminista. La doctora Dora Eusebio empezó analizando desde la época del siglo XIX, con la integración de Salomé Ureña de Enríquez, quien también tuvo un aporte en cuanto a la lucha femenina. Luego pasó a Abigail Mejía, es decir, ese trabajo que se fue desarrollando en plena dictadura trujillista y que la mujer tuvo una participación destacada. También hizo un recuento de cómo se fueron creando esa fuerza revolucionaria como fue el PSP en esa misma década del 40, cuando Abigail Mejía hacía su activismo feminista. Pero luego pasa a lo que fueron las grandes jornadas que se desarrollaron
ya en el 1959, 60 y 61, que fueron luchas libradas en contra de la tiranía y de la dictadura de Trujillo, hasta llegar a concretizar lo que fue ya la llegada del periodo democrático, es decir, de las luchas democráticas que se fueron librando y se fueron expandiendo en todo el país ya en la década de los años 60, cuando ya empieza ya un proceso en el cual esa oligarquía puso resistencia a esa fuerza avasallante que iban imponiéndose en la brega por lo que era lograr un país con democracia, un país libre. Es decir, las libertades públicas jugaron un papel fundamental en lo que eran las metas a lograr por los luchadores de esos años 60, y eso se vio más claro en el derrocamiento de Bosch en el 25 de septiembre de 1963. A partir de ahí, cuando toma el poder el triunvirato, entonces se empieza lo que sería ya tratar de implantar un régimen ya donde no existiera esa represión, esa explotación tan tremenda del pueblo dominicano. Y a raíz de la demanda de lograr otra vez retornar a la Constitución de 1963, es que aparece y surge el movimiento constitucionalista, que hace que ya el 24 de abril de 1965 estalle la llamada Guerra de Abril. Entonces ese proceso que se fue dando en todo el trayecto de él, se integraron las mujeres. El papel de la mujer fue fundamental para esas luchas que se iban librando y que si el pueblo dominicano encabezó y logró en cierta medida, en algunos momentos, de que se dieran y se tuvieran que estar las fuerzas políticas dominantes, se dieran algunas libertades. Pero llegó 1966, las elecciones que trajeron como consecuencia ya el gobierno de los 12 años de Balaguer. Es decir, fue una lucha tenaz que se fue librando, y Dora explicó de qué manera la mujer pudo participar, con ciertas limitaciones, porque todavía en ese momento no había esas facilidades, y las mujeres no tenían tampoco muchos de los derechos que ha ido alcanzando en estos últimos años. Es decir, la mujer ha logrado, en base a su sacrificio, a su esfuerzo, a integrarse a lo que eran la reivindicación y la lucha política de cada momento, se han situado en un sitial, se han logrado un sitial bastante importante. Es decir, nosotros tenemos que, en este caso, sentirnos bien de que la mujer dominicana, paso a paso, ha ido eslabón por eslabón, ha ido avanzando, peldaño tras peldaño, se ha ido situando en una posición en la cual ella se siente más cómoda, porque las oportunidades se le han ido no solo regalando, sino brindando a medida que ellas van logrando luchas tras lucha sus reivindicaciones. Eso hay que verlo en todos los aspectos de la vida nacional, y nosotros hoy lo que estamos haciendo es analizando el papel de la mujer, ese papel que ha ido desarrollando y que la ha ido elevando a otra categoría, a otra posición. Pero en el caso de la política, ya en la década de los 90, del 80,
ahora mismo, entrando el siglo XXI, ella se ha situado en una posición que no es la misma en la cual se veía en épocas pasadas. Es decir, siglo XXI, siglo de tecnología, de avance de la ciencia, un siglo de mucho progreso, también ha influido en la mujer dominicana. Es decir, la mujer no se ha quedado atrás y en este caso ya la vemos participando activamente en política y logrando posiciones en las cuales no se ha dejado mancillar, sino que todo lo contrario, siempre se ha mantenido activa, luchando, enfrentando y también planteando posiciones políticas y defendiendo en algunos momentos los mejores intereses del pueblo dominicano. En este proceso electoral pasado se vio también una participación activa. La mujer tuvo un sitial importante. Incluso la mayoría de los candidatos presidenciales tomaron como su vicepresidenta a mujeres. Es decir, las mujeres se vieron participar en ese proceso en cuanto a una ley que hay que le otorga un 40% a la mujer y un 60% al hombre en cuanto a lo que es su presencia en las candidaturas. Hubo inconveniente en algunos casos que se trató de violentar esa proporción, porque es una proporción que se ha dado para que no haya esa desigualdad entre hombres y mujeres, pero luego la Junta en algunos casos solucionó esos problemas que se iban dando. Es decir que la mujer en este momento lo que ha hecho es lograr un sitial muy favorable, que podemos decirlo así, en cuanto a lo que es su derecho a participar en las elecciones, su derecho a también a ser valorada en cuanto a su capacidad, a su integridad, porque la mujer también se constituye una buena administradora del erario público cuando le han dado la oportunidad de ejercer alguna función. Nosotros despedimos el programa y despedimos a la doctora Dora Eusebio, quien hizo su aporte, un aporte muy importante, y esperamos que en otro momento la tengamos aquí, porque Dora domina varios temas. Es decir, Dora domina también el tema de la investigación, porque ella es una investigadora de siempre y a tiempo completo, pero también Dora Eusebio es una educadora. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ahí dirigió también el área de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Es decir que en otro momento tendremos a la doctora también Dora Eusebio analizándonos otros temas como la educación, la investigación y también profundizando más sobre el tema de la participación femenina dominicana en la política. Bueno, despedimos el programa hasta el próximo lunes. Yo soy Miguel Cabrera y será hasta la próxima, donde tendremos su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hasta el próximo lunes.